Ernesto, por supuesto, en el equipo de López Obrador opinan otra cosa. Te pongo un fragmento y te pido que nos acompañes a escucharlo. Esto es lo que platiqué antier con Mario Di Constanzo, uno de los asesores de Andrés Manuel López Obrador, y esto te mandó decir. Bueno, yo reto públicamente a mí, a Cordero, a Felipe Calderón, a debatir las cifra por cifra, que nos enseñen las suyas. Yo te aseguro que se pueden ahorrar los 300,000 millones de pesos con un programa de austeridad que tenga 3 componentes. ¿Tú estarías dispuesto a debatir con Mario Di Constanzo, Ernesto? Mira, no hay necesidad de debatir nada. Los datos son públicos, son los datos que están en la cuenta pública, que revise el auditor superior de la Federación, y dicho sea paso depende de Di Constanzo, depende de los diputados, y ahí están plasmados con toda seriedad los datos que estoy mencionando. Mario lo que quiere es un poco de espacio, un poco de reflector, pero mira, los datos allí están, no son sus datos o los nuestros, son los datos oficiales del gobierno mexicano que están en una cuenta pública, y esta cuenta pública la revisan los diputados, de la cual Mario Di Constanzo es parte, y la revisan también el auditor superior de la Federación, y ahí ya no hay ninguna duda. Esos son los datos oficiales, esos son los datos que se auditan, y esos son los datos con los cuales se tienen que tomar decisiones. Cualquier otro dato, pues aunque ahora sí que convenga a nuestros intereses, pues es irreal, no tiene ningún caso estar discutiendo de datos que no son. Aquí están los datos, los servicios personales del gobierno federal son 264,000 millones de pesos. Ni corriendo a todos los burócratas del país, a todos, que alcanzan para juntar los 300,000 de ahora. Yo creo que ya ahí no hay ni posibilidad de debatir ni nada, es muy claro. Cierras la puerta a un debate con Mario Di Constanzo o con alguien del equipo de López Obrador. Pues ahí está el tema, Ernesto, te agradezco como siempre tu disposición para platicar. Ahí están las dos posiciones, por supuesto, la tuya, la de ustedes, en el sentido de que no es posible, no es viable, es una ocurrencia pretender ahorrar 300,000 millones de pesos, y también queda por sentada y sobre la mesa la otra propuesta, la del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Te agradezco mucho esta disposición para platicar. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Es Ernesto Cordero, el secretario de Hacienda, que rehuye y deja a Mario Di Constanzo pues chiflando en la loma solo. Mario Di Constanzo, que lo retó a debatir, dijo que pusieran cifras sobre la mesa. El ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, muy bueno para debatir, para dialogar en una entrevista o en una conferencia de prensa, pero no en el debate público. Rehuye, dice que él no va a debatir con Mario Di Constanzo. Le preguntaremos, por supuesto, a Di Constanzo qué opina de esto que señala Ernesto Cordero. Hoy saludo en la línea telefónica al diputado del Partido del Trabajo, Mario Di Constanzo, asesor además en temas económicos de Andrés Manuel López Obrador. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Mario. Te acordarás, platicábamos aquí el martes, tú retabas en estos micrófonos a Ernesto Cordero, a José Antonio Meade, al presidente, a quien se pusiera y a quien se dejara a debatir. Platicamos con Ernesto Cordero hace unos minutos en estos micrófonos, los de Radio 13, y Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y hoy asesor de José Vázquez Mota, te manda a decir esto, Mario. Ni aún corriendo a toda la burocracia del gobierno, desde el portero de los edificios hasta el secretario de Estado de la Dependencia, ni aún corriendo a todos, podrías juntar los 300,000 que están planteando como una meta de ahorro en términos de servicios personales. No hay necesidad de debatir nada. Los datos son públicos, son los datos que están en la cuenta pública, que revise el auditor superior de la Federación, que dicho sea paso depende de Di Constanzo, depende de los diputados, y ahí están plasmados con toda seriedad los datos que estoy mencionando. Pues Mario, más bien te pasa la bolita, dice que él no va a debatir, que porque no hay nada que debatir, que los datos están ahí públicos y que más bien es responsabilidad tuya y de los diputados revisar y echarle un ojo a estas cuentas. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que definitivamente, me acepta que los datos son públicos. Lo que él está malinterpretando y queriendo malinterpretar es que no son 300,000 millones nada más de reducciones salariales. Hablamos en tu programa de que había 3 fuentes de reducción de gasto: el gasto de operación, los servicios personales. De servicios personales son entre 95 y 100,000 millones de pesos. Pero lo que yo no sé es por qué Ernesto no dice y no refiere el número de plazas y las percepciones de los funcionarios. Él nos dice que ni corriendo a todos, pero yo le digo que en el
tomo 8 del presupuesto de egresos de la Federación del Analítico de Plazas, se puede contar, la gente puede contar 555 funcionarios de alto nivel tan solo en la Secretaría de Hacienda, y que si lo multiplicamos por sus percepciones totales anuales, nos da 1.056 millones de pesos solo de 555 funcionarios en la Secretaría de Hacienda, de 58.945 que hay en el sector Hacienda. Pues ¿por qué Ernesto no sale a rebatirme estos datos? Que es precisamente lo que le estoy pidiendo, no que me diga que ni corriendo a todos. Yo tengo la información que me permite decir que si le bajamos la mitad del sueldo a los altos mandos, me ahorro 100,000 millones de pesos, y él no me puede decir por qué no. Él nada más dice que ni corriendo a toda la administración pública, pero yo se lo estoy diciendo con datos. Por ejemplo, yo le estoy diciendo con datos que en la Presidencia de la República hay 6 plazas de nivel subsecretario y que hay 40 direcciones generales y 50 direcciones generales adjuntas. Entonces, que me explique él a cuánto asciende esa nómina y qué pasaría si redujéramos en 50% de sus salarios. Yo digo que hay un ahorro de 100,000 millones, él dice que no. Bueno, yo he hecho mis cálculos y la gente los puede hacer porque la información es pública. Es lo que no ha dicho Ernesto Cordero, y a mí me gustaría que me lo explicara, porque las cifras son verdaderas, ahí están, y las multiplicaciones pues se hacen con computadora, se hacen con calculadora, entonces todo mundo lo puede hacer. A mí no me parece que, por ejemplo, si ustedes revisan el informe de finanzas públicas del primer trimestre del 2012, ustedes pueden ver ahí conceptos verdaderamente absurdos de los que se puede echar mano. Fíjense, en el primer trimestre, en la oficina de la Presidencia, se pagaron 774,000 pesos por concepto de seguro de retiro de los funcionarios. Se pagaron 157,000 pesos por concepto de seguro de gastos médicos mayores. No en toda la oficina de en toda la Presidencia, en la oficina de la Presidencia. Entonces, estas cifras que nosotros estamos dando a conocer y que son información pública son las que queremos debatir, pero no que nos salgan con una frase vacía que ni corriendo, porque es lo único que han repetido desde el domingo para acá. Yo no he oído decir a Cordero que estos 555 funcionarios de alto nivel que reciben entre 3.3 millones de pesos anuales como percepción total bruta anual, desde 3.3 hasta 1.6 millones, no existen. Yo no he podido negar eso. Dice que las cifras están ahí, bueno, pues están ahí, se las estoy diciendo, entonces creo que él me diga que lo que yo estoy diciendo no es cierto o no está en el presupuesto. Claro que está en el presupuesto y claro que está en la cuenta pública, y ahí lo estoy tomando. A ver, aquí le convocamos, y a propuesta tuya además, convocamos a Ernesto Cordero a debatir, a que entrara contigo. Él dice que no, él dice que no va a aceptar y da estos motivos. Esto dicen. Mario lo que quiere es un poco de espacio, un poco de reflector, pero mira, los datos allí están. No son sus datos o los nuestros, son los datos oficiales del gobierno mexicano. Bueno, dice que tú quieres reflectores más. Bueno, mira, reflectores los he tenido porque he sido 3 años diputado, y cuando era asesor también he publicado 6 libros, he dado conferencias, he tenido toda una trayectoria antes de ser diputado federal. Reflectores no los estoy buscando, digo, si he escrito 2 libros del FOBAPROA, ¿qué más reflectores podría estar buscando? Creo que Ernesto Cordero pues tiene miedo a que se conozca la verdad y a que nos enteremos de que fue un secretario de Hacienda que no sabía economía y que no nos sabía finanzas públicas. Yo lo invito, por ejemplo, a que me diga, y él lo contiene el dato, cuántas plazas de mandos superiores hay en la administración pública. Ustedes no han dado ese dato. Y en la cuenta pública como tal, no viene. Viene en el presupuesto de egresos de la Federación. Tengo la cuenta pública en mis manos, la cuenta pública 2011. Y no habla bien de las plazas. Ahora, nunca le han dado a la Cámara de Diputados un desglose de plazas más que el que entregan en el presupuesto de egresos de la Federación, y de ahí estamos tomando las cifras. Yo invitaría a la gente que nos está escuchando a entrar a internet, a entrar al presupuesto 2012, a entrar al tomo 8, analítico de plazas y percepciones, y ustedes se pueden dar cuenta de las cifras que estamos dando. Claro, hay que sumarle y hay que restarle
pues muchos conceptos, pero por ejemplo, yo les diría, o les puedo decir, que el presupuesto 2012 dice que un secretario de Estado recibe una percepción total de prestaciones y sueldos de 3.31 millones de pesos al año. Y les puedo decir que en el Servicio de Administración Tributaria hay 35.071 plazas, de las cuales hay más de 17 administradores centrales. Por ejemplo, administradores centrales KA06 hay 17 con 1.3 millones anuales en percepción total. Yo quiero que Ernesto me diga si eso que estoy dando no es cierto. Estoy leyendo del presupuesto de egresos de la Federación. Luego entonces, si yo multiplico este dato que acabo de dar de 17 que reciben 2.29 por 17, pues tengo una nómina. Y si lo hago así con todos, tengo una nómina. Esa es la nómina que nosotros reducimos a la mitad y nos dan los ahorros. Es decir, de los altos mandos. ¿Quiénes son los altos mandos? Director de área hacia arriba. Se lo dije cuando compareció, nunca me contestó. Ustedes pueden revisar cuando compareció mi intervención, refiere al número de plazas en su administración, en su secretaría. Nunca quiso contestar. Así contesta siempre. Entonces, yo lo que le estoy haciendo es invitando un debate, podríamos ir a tu estudio y checar ahora como estamos en el 2006, cifra por cifra, dato por dato. Yo lo estoy invitando a eso, nos damos las multiplicaciones. A lo mejor yo no sé multiplicar, ¿verdad? Eso es lo que les quiero que me diga. Oye, es posible, es imposible, pero 2.000 millones de pesos de ahorro, como dijo Felipe Calderón, cuando lo que acabo de leer de los 555 funcionarios de alto nivel, con una nómina de 1.056 millones, solamente 555 funcionarios en la Secretaría de Hacienda, ni siquiera en el resto de entidades, que se me hace una cifra muy difícil de creer lo que está diciendo Felipe Calderón y que está sosteniendo Ernesto Cordero. No olviden que fue de la célebre frase de los 6.000 pesos me alcanza para comprar casa, carro, perro y escuela privada. Entonces, yo lo estoy invitando a discutir públicamente estas cifras. Si hay que debatir, si hay que publicar, la gente debe de conocer esa prebenda que reciben. Él como secretario de Hacienda recibía un bono de riesgo mensual. Entonces, este tipo de prebendas son las que queremos quitar y así nos dan los ahorros relativos a servicios personales y a gasto de operación. Queremos hacer un gobierno más barato y ellos dicen que no se puede. Es como si nosotros quisiéramos eficientizar al gobierno y ellos dijeran que no se puede. Es en términos generales lo que está respondiendo Cordero, que no puede haber ahorros, que los sueldos de los ministros de 333,000 pesos al mes, de un secretario de Hacienda de 160,000 o 150,000 pesos al mes, más prestaciones, no se pueden reducir. Eso es lo que lo está diciendo, ¿no? Y ahí se quedan, sí, y ahí se quedan además las dos posiciones, Mario, el público ha podido escuchar, el auditorio, las dos posiciones, su postura, y otra vez, insistes, yo dejo abiertos aquí los micrófonos, por supuesto, para que puedan debatir, puedan debatir Ernesto Cordero. Se lo hemos planteado a él esta mañana en entrevista, él rehuye el debate, dice que no hay nada que debatir, que ahí están las cifras. Creo que el auditorio tiene una conclusión ahí que sacar, está la posición del lado de Andrés Manuel López Obrador, en tu voz, y la del gobierno federal, la de la campaña de Josefina Vázquez Mota en voz de Ernesto Cordero, y como siempre agradezco mucho tu disposición para platicar con nosotros. Al contrario, un abrazo y un saludo a ti, José. Gracias. Es el diputado Mario Di Constanzo, uno de los principales asesores en materia económica y fiscal de Andrés Manuel López Obrador y legislador del Partido del Trabajo, pero hay más y de otros temas. Corona,